Un cordial saludo, soy Ali Salazar, estudiante de Derecho, y en esta ocasión, bajo el subproyecto de Derecho Laboral, estaremos analizando las condiciones generales del trabajo. Cuando hablamos del trabajo, es lógico pensar que por ello vamos a recibir un pago, es decir, una remuneración. Y una remuneración es una retribución que obtiene una persona porque ha prestado un servicio. Entonces decimos así que es lógico, puesto que quien presta un servicio tiene derecho a ser remunerado. Así llegamos a un punto esencial, y es la definición del salario. El salario es una remuneración que recibe una persona por el trabajo que realiza. Y en nuestra ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, en el artículo 104, se describen algunas características de este. Por ejemplo, el salario debe ser pagado en moneda de curso legal por acuerdo existente entre el patrono y el trabajador, y se debe liquidar mediante cheque o a través de una institución financiera. Dicho además, este es un derecho de los trabajadores, entonces no se debe sustituir por el pago en moneda por otros tipos de pagos, como por ejemplo vales o fichas. Hay distintas clasificaciones del salario. Primero, un salario por unidad de tiempo, se paga conforme a cuánto dure el trabajo. El salario por unidad de obra se paga al terminar un trabajo. El tercero es un salario mixto, una remuneración tanto por tiempo como por trabajo. El salario nominal, el que percibe un trabajador cuando está inserto en una nómina. El salario metálico o remuneración pagada en efectivo. El pagado en especies a través de productos o servicios. Y el salario mínimo, que es la remuneración que mínimamente se debe realizar el trabajador como pago por su servicio. Nuestra legislación también contempla las propinas y los porcentajes de servicio en cuanto a la constitución del salario. ¿Por qué? Para que estos sirvan en el cálculo de la liquidación del trabajador, además de los demás beneficios laborales. Hay unos principios generales que imperan respecto al salario. Primero, el que se encuentra descrito en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es respecto a la libre estipulación, y es que el patrón puede estipular el salario pues obviamente lo que él desee pagar. Sin embargo, este no deberá estar fijado por debajo o inferior al salario mínimo. Un segundo punto, la proporcionalidad. Esto hace referencia a la estipulación del salario, el cual, pues como sabemos, no puede ser inferior al salario mínimo decretado por ley, pero podrá ser aumentado según decreto o en proporción a la formación y al nivel de responsabilidad. Un tercer principio es el de la libre disponibilidad, entendiendo que es un activo patrimonial del trabajador y él puede disponer libremente del mismo. Hay aspectos que deben estar claros respecto a la jornada de trabajo. El artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo estipula lo siguiente textualmente: el tiempo durante el cual el trabajador o la trabajadora está a disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas a su cargo en el proceso social de trabajo. Esto es lo que conocemos como jornada de trabajo. Para ello, pues el patrono deberá establecer y fijar anuncios relativos a las horas de trabajo. ¿Cuáles son estas jornadas? Bueno, iniciamos con la más habitual, que es la jornada completa, 40 horas semanales distribuidas a lo largo de la semana, lo que supone un total de 8 horas diarias. Una segunda jornada, la jornada parcial, cuya jornada de trabajo es inferior a 40 horas semanales, generalmente entre 30 y 35 horas. Y en esta categoría se pueden encontrar jornadas también entre 20 y 15 horas y jornadas de menos de 15 horas. También está la jornada continuada, la cual realiza el trabajador de manera ininterrumpida, a excepción de los 15 o 30 minutos, obviamente, para alimentación y descanso. La jornada discontinua es una jornada fraccionaria que se refiere al trabajo que se divide en dos jornadas iguales, cuya interrupción se brinda para descansar y para comer. La jornada de trabajo diurna, correspondiente pues obviamente a un horario entre 5 de la mañana y 7 de la noche, pero sin que exceda las 8 horas diarias. Una jornada extraordinaria, sobre la cual hay una descripción en el artículo 178 de la ley en comento, donde se establece que son horas extraordinarias las que se elaboran fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
Estas pues son de carácter eventual. Hay algunas limitaciones de ley que no han de ser que podrán ser obviamente modificadas cuando sean necesarias por el Ejecutivo Nacional, pero siempre bajo consulta de las organizaciones sindicales. Otro derecho del que gozan los trabajadores son las vacaciones. El artículo 190 establece que cuando el trabajador cumpla un año de trabajo ininterrumpido, podrá disfrutar de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Ahora, también dentro del proceso de trabajo pueden ocurrir lo que conocemos como infortunios de trabajo. Estas son situaciones laborales donde el involucrado o el trabajador durante la jornada laboral se le puede ocasionar problemas por daños físicos, ya sea mental o físicamente. Esto se encuentra descrito en el artículo 53 de la LOCIMAP. Obviamente el trabajador, antes de desempeñar cualquier trabajo, debe ser informado de las eventualidades a las que pudiese estar sometido. Debe saber de las condiciones en las que se va a desarrollar su trabajo, de la presencia de sustancias tóxicas en el área de trabajo, los daños que pueden ocasionar estas a la salud. Debe recibir una formación teórica y práctica respecto a el manejo de sustancias, cómo prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Además, los trabajadores no han de ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres. El trabajador, de hecho, tiene la posibilidad o el derecho a rehusarse a trabajar si considera que existe algún tipo de actividad de trabajo que pueda ser insegura. Además, nuestra legislación contempla algo maravilloso en el artículo 331, y es la maternidad. Es una protección que se otorga a los trabajadores. Se protege a los padres y a las madres para el cumplimiento que tienen de criar, de formar, de educar, de mantener y de asistir a sus hijos e hijas. Por último, nuestra legislación, a través de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras, bajo el título 4, establece modalidades especiales de condiciones de trabajo, donde se amplía la participación de los sujetos en el proceso social de trabajo, otorgándoles así una merecida dignificación. Dentro de los reconocidos por la ley se encuentran a los trabajadores y trabajadoras domiciliarias, quienes realizan labores en casa, deportistas profesionales, agrícolas, del transporte terrestre, del transporte aéreo, del transporte marítimo, fluvial, lacustre, motorizados y de la cultura. De manera que el hecho de que conozcamos las condiciones de trabajo, las condiciones generales de trabajo, va a permitir que como ciudadanos estemos al tanto, enterados de nuestros derechos y conozcamos también cuáles son las responsabilidades que tenemos y debemos cumplir como trabajadores.